necesitamos hacer una pausa, que es lo que vamos a hacer hoy. No vamos a ir al libro de Apocalipsis como tal, a seguir nuestra lectura donde Cristo se aparece abriendo sus sellos, los sellos del rollo que solo Él merece recibir y abrir. Y de hecho, no olvidemos que el libro de Apocalipsis ya está avanzado. Ya hemos visto la revelación de Jesucristo en el capítulo 1. Y a partir del capítulo 2, capítulo 3, desarrollamos las cartas a las 7 iglesias. En el capítulo 4 trabajamos el trono celestial y en el capítulo 5 adelantamos lo que es la adoración en el cielo y el Cordero, que solo Él es digno de tomar el rollo y abrir sus sellos. Pero cuando llegamos al capítulo 6, entramos en una sección que para muchos es catastrófica, porque de hecho nos muestra el Cordero abriendo sellos y cuando abre los sellos despliega juicio sobre la tierra. De eso va a desarrollar, de eso se trata el capítulo 6, 7, 8, todos los sellos y después de los sellos vienen las trompetas y después de las trompetas vienen las copas de ira y cada uno de esos símbolos nos está mostrando juicio tras juicio tras juicio. Hambre, guerra, muerte, martirio, conmoción cósmica y el clamor del hombre ante la ira del Cordero. Por eso, antes de avanzar, debemos preguntarnos, ¿cómo debemos leer estas cosas? ¿Cómo debemos leer estas cosas? Debemos preguntarnos cómo debemos interpretar la profecía bíblica. ¿Cómo debemos interpretar la profecía bíblica? Y debemos preguntarnos cómo debemos entender los juicios, las promesas y la consumación. Por eso el título del sermón de esta mañana lo he titulado, Cuando el nombre de Dios está en juego. Cuando el nombre de Dios está en juego. Vamos a hablar acerca de cómo es que usted y yo, cuando nos acercamos a las Escrituras, lo que está en juego es el nombre de Dios en cada promesa, cada juicio, cada cumplimiento de lo que Dios ha dicho y cómo eso es relevante a la hora de interpretar el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, el título del sermón en esta mañana es Cuando el nombre de Dios está en juego. Y vamos a desarrollar el Dios que promete, el Dios que cumple y el Dios que consuma su plan. Y esa frase es importante. El nombre de Dios está en juego. No porque Dios pueda fallar, sino porque Él mismo ha ligado su nombre a su palabra. Cada vez que Dios promete algo, dice, yo lo he dicho y yo lo cumpliré. Cada promesa de Dios tiene el sello del carácter de Dios impregnado. Si Dios no cumple, ¿quién queda mal? Él. Por eso su nombre está en juego. Cuando Dios promete, su carácter está comprometido. Cuando Dios advierte juicio, su justicia está comprometida. Cuando Dios anuncia restauración, su fidelidad está comprometida. Por eso, interpretar correctamente la Biblia no es un asunto secundario. Lo que usted y yo estábamos haciendo ahorita en la escuela dominical es un asunto de primer orden en importancia. Estamos tratando con lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo, de su pueblo, de sus promesas, de su juicio, y esto es importante, de su gloria. De hecho, el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis hablaba de la gloria de Dios. ¿Podrías tú admirar la gloria de Dios sabiendo que Dios no puede cumplir lo que ha prometido? ¿Cierto? Ahora, ojo, la palabra de Dios está en juego, su nombre está en juego, su carácter está en juego. Pero la misma Biblia nos muestra a nosotros una y otra vez cómo ese carácter de Dios, que está directamente relacionado con las promesas de Dios, es confiable. Y mírenlo, siga esto conmigo. En Génesis capítulo 2, versículos 17, Dios advierte de la desobediencia, que la desobediencia traería muerte. En Romanos 5, 12, nos muestra que por el pecado entró la muerte al mundo.
Antiguo y Nuevo Testamento están hablando de lo mismo. En Génesis capítulo 6, versículo 13, Dios anuncia juicio en los días de Noé. Dios prometió. Dios dijo, voy a castigar la tierra por causa de la maldad. Y en Génesis capítulo 7, versículos 21 al 23, Dios ejecuta el juicio. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, Dios promete bendición por medio de Abraham a todas las naciones del mundo. En Gálatas capítulo 3, versículo 8, vemos que allí se anuncia de antemano la bendición para todas las naciones. En Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8, Dios prometió librar a Israel de Egipto. En Éxodo capítulo 14, versículo 30, Dios muestra cómo liberó al pueblo de Israel de los egipcios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, Dios prometió a David un trono y un reino. En Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33, anuncia que Cristo reinará sobre la casa de Jacob para siempre. En Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6, se anunció el sufrimiento del siervo. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, declara que Cristo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre un madero. Y usted dirá, ¿por qué todas estas citas y estas relaciones? Cuando llegamos a Apocalipsis, no estamos entrando en un libro desconectado del resto. No se trata de que el Antiguo y el Nuevo Testamento y los Evangelios y las cartas de Pablo, ellos allá están conectados y Apocalipsis está desconectado. No, no se trata de eso. Estamos llegando al desenlace de una historia donde Dios ha hablado, Dios ha prometido, Dios ha advertido, Él ha juzgado, Él ha salvado y Él ha cumplido. Apocalipsis no nos presenta a un Dios diferente. Es el mismo Dios fiel. Es el mismo Dios santo. Es el mismo Dios justo. Es el mismo Dios soberano que ha gobernado toda la historia y la va a gobernar por siempre. Por eso debemos escuchar con atención. Este sermón no busca imponer un sistema teológico. De hecho, cuando estuve preparando este sermón, la pregunta que estaba en medio de cada texto bíblico es: ¿cómo debo interpretar este pasaje sin imponerle un sistema doctrinal? Busca mostrar que la forma más consistente y exegéticamente fiel de leer las Escrituras es seguir la historia como Dios la revela. Una historia unificada, guiada por pactos bíblicos, centrada en Cristo y encaminada hacia su consumación para la gloria de Dios. En este sermón veremos 4 verdades. Ojo, 4 verdades, pero realmente tengo que enlistarle 10 subtítulos. Y ese es el reto de esta mañana. Presentarles a ustedes 10 puntos que, si bien usted no los va a recordar todos, por lo menos usted sepa por qué llegamos a las conclusiones que llegamos cuando interpretamos la Biblia. La Biblia debe ser leída como una sola historia. Es la primera verdad general. La segunda, debemos tomar en serio lo que Dios ha prometido. Primero, la Biblia debe ser leída como una sola historia. Segundo, debemos tomar en serio lo que Dios ha prometido. Tercero, debemos ver a Cristo como el centro y la meta de esa historia. Debemos ver a Cristo como centro y meta de esa historia. Y el cuarto punto es que debemos leer Apocalipsis como la consumación coherente del plan de Dios. Porque Apocalipsis, aunque es profecía, es Dios el que la está dando. Dios se está revelando, Dios está prometiendo y Él va a cumplir. Ahora,
La pregunta que nos acompañará es sencilla, pero no deja de ser profunda. Si Dios ha cumplido lo que prometió en el pasado, ¿con qué seriedad debemos leer lo que Él ha dicho acerca del futuro? Si Dios todo lo que ha prometido en el pasado lo ha cumplido, y hay elementos por cumplir de sus promesas y de sus profecías, la pregunta es, ¿eso que está pendiente por cumplirse, se va a cumplir o debo reinterpretar la profecía? Por eso vamos a ir a nuestro primer punto. El primer punto que vamos a desarrollar en esta mañana es: debemos leer la Biblia como una sola historia. Debemos leer la Biblia como una sola historia. La Biblia debe leerse como una revelación unificada de Dios. No es una colección de textos aislados, sino una revelación progresiva que tiene unidad, dirección y cumplimiento. Y eso son muchas verdades ahí juntas. Dios ha revelado una misma historia, sí, pero la ha revelado de manera progresiva. Primero entregó un conjunto de libros que conocemos como el Pentateuco, y sobre el Pentateuco tenemos la base de todo el resto de la progresión de la revelación de Dios. Pero si usted se da cuenta, después del Pentateuco que viene Josué, Jueces y los libros históricos, todos ellos se fundamentan sobre la base del Pentateuco. No se contradicen, sino que por el contrario, tienen la expectación del cumplimiento de las promesas que Dios dio en el libro de Moisés. Ahora, el texto base para este punto es Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y ese texto dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es un pasaje que usted ha escuchado mucho, quizá lo ha estudiado, quizá lo conoce. Y ese pasaje nos da una clave importante para leer toda la Biblia. Primero, afirma que Dios ha hablado. Así empieza: Dios habiendo hablado. La Escritura no nace de la iniciativa humana. Siempre usted va a darse cuenta que la iniciativa la toma Dios. Dios es el que habla, Dios es el que se acerca, Dios es el que invita al arrepentimiento, Dios es el que salva y Dios es el que siempre va a terminar, siempre determinando. Y ahí qué pena que no suene tan bonito por la cacofonía, pero Dios termina determinando qué va a suceder y lo va a llevar a cabo. La Escritura no nace de la iniciativa humana, sino de la revelación divina. Segunda verdad de este pasaje: dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Por medio de profetas, por medio de textos escritos, la ley, por medio de reyes, por medio de salmos. Eso muestra que la revelación fue progresiva. Dios no reveló todo su plan de una sola vez, sino que fue dando a conocer su propósito a lo largo de la historia. Por eso cuando hablamos, y el fundamento que recibimos nosotros cuando hablamos de la Biblia es que la Biblia fue revelada por más de 40 autores en un periodo de casi ¿cuánto? Casi 2000 años. Desde Moisés, que fue el que primero recibió la revelación, dice Hebreos, por medio de ángeles, hasta el tiempo de Juan. Pero tercera verdad que nos declara este texto, declara que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Y de hecho es interesante porque cuando usted va al libro de Apocalipsis, ¿cómo empieza Apocalipsis? Apocalipsis dice que esta revelación se trata de la revelación de Cristo que ha recibido su siervo Juan por medio de la voluntad del Padre. Al final, el propósito del libro de Apocalipsis es revelar ¿a quién? A Jesucristo. Lo último que Dios, el Padre, reveló fue a su propio Hijo. Y lo más hermoso es que lo revela en gloria. ¿Sí?
Eso significa que toda la revelación anterior alcanza su punto culminante ¿en quién? En Cristo. Por eso, nuestra forma de interpretar la Biblia debe respetar esa progresión. Dios habló en la historia, avanzó en su revelación y condujo todo hacia Cristo. Y en ese orden de ideas hay una verdad que usted debe asumir. Y es que la unidad y la progresión de la historia bíblica no debe ser negada. Hay una unidad y una progresión. Hay una unidad y una progresión. La Biblia presenta una historia que comienza con la creación. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el origen de todas las cosas y todo lo creado existe bajo su autoridad. Génesis capítulo 3 muestra la entrada del pecado en el mundo. Adán y Eva desobedecen a Dios, la comunión con Dios se rompe, la muerte entra como consecuencia del pecado. Y en Romanos capítulo 5 versículo 12, el autor interpreta este evento diciendo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, vemos una unidad, una interpretación de esa misma verdad. Sin embargo, Dios no abandonó su creación. En Génesis capítulo 3 versículo 15 aparece la primera promesa de redención. Y eso es hermoso que usted entienda. Siempre que Dios emite un juicio en la Biblia contra un pueblo, contra una persona, inmediatamente también entrega un camino de esperanza. El hombre peca, el hombre por causa de su desobediencia se hace portador de la muerte, pero inmediatamente recibe una promesa, Génesis 3:15. Primera promesa de redención. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Y desde ese momento la Biblia expone el avance y el cumplimiento de esa promesa. Todo lo que viene después de Génesis 3:15 no es más que el desarrollo del plan que Dios determinó. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 1, 2, 3 hasta el capítulo 22, Apocalipsis sigue siendo el desarrollo del plan que Dios prometió en Génesis capítulo 3:15. La destrucción de la muerte. El último enemigo a vencer. Esa promesa se desarrolla a lo largo de la historia. Dios llama a Abraham y le promete que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12. Más adelante Dios prometió a David un reino, un trono afirmado para siempre. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Luego los profetas anuncian restauración. ¿Por qué restauración? Porque el pueblo había sido desobediente, se entregaron a la idolatría. Dios le dijo que la causa de la idolatría y la desobediencia iba a ser la dispersión del pueblo por todas las naciones. De tal manera que Dios promete restauración, perdón y un reino futuro bajo el gobierno de Dios. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 28. Y cuando usted ya está en ese panorama, todas las naciones recibiendo a los judíos por causa del castigo de Dios, entonces pasamos y hacemos la transición al libro, al Nuevo Testamento, y vemos que Cristo es presentado como el centro de la historia. Precisamente en Mateo capítulo 1, versículo 1, en Cristo se reúnen las promesas del Antiguo Testamento. Por eso es presentado como hijo de David, hijo de Abraham. En Cristo se cumplen dos pactos, el cumplimiento de dos pactos. Un pacto hecho a Abraham, en él serían benditas, un descendiente que por medio de él serían benditas todas las naciones del mundo. Y un hijo de David que vendría a ser el rey para siempre en la casa de Israel. Así es como empieza Mateo, confirmando dos pactos. Jesús no aparece desconectado de las promesas anteriores, sino como aquel en quien esa línea de promesa converge. Jesús mismo enseñó que las Escrituras daban testimonio de él. Lucas capítulo 24, 27. Después de resucitar, precisamente Lucas 24 habla acerca del camino, el viaje hacia Emaús. Comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les recitaba todas las Escrituras
que hablaban acerca de él. ¿Usted sería capaz de hacer un recorrido desde Génesis hasta Malaquías acerca de cómo cada libro hablaba acerca de Cristo? Y cómo el libro presentaba la necesidad de que Él viniese como hombre, a morir como hombre para salvar a la humanidad. Eso fue lo que hizo Jesús aprovechando un viaje desde Caldas hasta Copacabana. Él aprovechó el tiempo con esos dos viajeros. Aprovechó el tiempo para hablar acerca de cómo la Escritura hablaba de Él. Y habló que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito. Esto nos muestra que la Biblia tiene unidad. Y no vaya a creer que el Nuevo Testamento es distinto. ¿De qué hablan los evangelios? ¿De Cristo? ¿De qué hablan las cartas de Pablo? Del evangelio que presenta a Cristo como Señor y Salvador. ¿De qué hablan las cartas pastorales? De cómo se debe dirigir una iglesia que predica a Cristo. ¿De qué hablan las cartas generales? De cómo la iglesia confía en su Señor. ¿Y de qué habla Apocalipsis? Del regreso de Cristo, con poder y gloria. Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10 nos muestra también la dirección final de esta historia. Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La historia bíblica no se mueve hacia el vacío. No es para que usted diga, bueno, yo vengo a la iglesia, pero el día que me muera, quién sabe para dónde me voy. No, lea la Biblia. Ella le va a decir para dónde va. Si usted cree, si usted ama, si usted obedece a Dios. La Biblia apunta hacia la consumación del propósito de Dios en Cristo. Por eso Apocalipsis no debe leerse como un libro aislado. Apocalipsis muestra el desenlace de la historia que comenzó en Génesis. En Génesis aparece la muerte como consecuencia del pecado. Génesis 3:19. En Apocalipsis la muerte es finalmente destruida. Apocalipsis 21:4. En Génesis el hombre es expulsado del huerto y del acceso al árbol de la vida. Génesis 3, versículos 22 y 24. En Apocalipsis el árbol de la vida aparece nuevamente en la nueva creación. Apocalipsis 22, versículos 1 y 2. En Génesis la comunión con Dios queda afectada por causa del pecado. En Apocalipsis Dios habita con su pueblo para siempre. Apocalipsis 21, versículo 3. Entonces, la primera razón para leer la Biblia de forma consistente es la siguiente. La Biblia misma se presenta como una historia unificada y progresiva. Si Dios reveló su plan de manera progresiva, debemos seguir esa progresión. No debemos separar Apocalipsis del resto de los libros, ni interpretar sus símbolos como si no tuvieran raíces en los textos anteriores. Apocalipsis no inventa una historia nueva. Apocalipsis consuma la historia que Dios ya viene revelando. Ahora, esa historia progresiva que Dios nos presenta en las Escrituras tiene unos momentos y unas promesas particulares que le dan propósito y una forma de ser leída. Y a eso vamos en nuestra segunda verdad, y es que Dios gobierna la historia mediante pactos. Dios gobierna la historia mediante pactos. Bíblicamente, usted y yo podemos decir que hay 6 pactos a los que debemos identificar. Y usted dirá, bueno, pero yo he escuchado que son 5. Bueno, son 6. Ya vamos a ver por qué es importante no omitir el sexto. Esa historia no solo tiene unidad y progreso, también tiene una estructura. Dios ha guiado la progresión de la historia mediante pactos. Y ahora, yo voy a definirle a usted qué es un pacto. Un pacto bíblico es un compromiso solemne por Dios, por medio del cual Dios establece promesas. Un pacto bíblico es un compromiso solemne por medio del cual Dios establece promesas.
responsabilidad y dirección para su plan. Un pacto bíblico es un compromiso solemne por Dios, por medio del cual Dios establece promesas, responsabilidad y dirección para su plan. Y yo aquí voy a hacer una aclaración. En esta iglesia enseñamos que Dios hace pactos, pero solamente reconocemos los pactos bíblicos. ¿Qué es un pacto bíblico? Aquel que está expreso en la Escritura. Hay otro grupo de hermanos que hablan acerca de pactos teológicos. Nosotros no predicamos, sostenemos ni defendemos los pactos teológicos. ¿Por qué? Porque un pacto teológico es una conclusión teológica derivada de una lógica humana, pero que no puedo defender con la Biblia. Ahora, teniendo eso claro, nosotros defendemos los pactos bíblicos, los que aparecen en la Biblia. La Escritura muestra que Dios no conduce la historia de manera improvisada, sino mediante compromisos específicos que Él mismo establece. Cuando usted recuerda la historia del diluvio, Dios, después del diluvio, hace un pacto con Noé. Génesis capítulo 9, versículos 11 al 13. Dios promete que no va a volver a destruir toda la tierra, toda la carne, por medio de un diluvio. Y el sello de ese pacto es el arco iris. Obviamente podemos decir, ay, es que el arco iris es el fenómeno de la refracción de la luz por medio de las gotas de agua. Sí, es verdad. Pero Dios podría haber hecho que la luz viajara de una forma distinta por medio de las gotas y no pasara absolutamente nada. Y Dios quiso que cada vez que la luz pasara por medio de las gotas del agua, saliera una estructura como un arco que nos recordara que Dios hizo un pacto. Y ese pacto es que no va a volver a destruir toda carne humana, toda carne por medio del agua. Y si usted se da cuenta, ese pacto aún sigue vigente porque Dios no ha vuelto a castigar toda la humanidad por medio del agua. Aun cuando posiblemente el pecado hoy sería mayor que en tiempos de Noé. Luego Dios hace un pacto con Abraham. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, Dios promete hacer de Abraham una gran nación. Dios le prometió a Abraham que iba a ser una gran nación de él. ¿Lo hizo? Sí, lo hizo. Dios los iba a bendecir. ¿Lo ha hecho? Sí, lo ha hecho. Y también prometió que iba a bendecir en él a todas las familias de la tierra. Y en Génesis capítulo 15, versículo 18, Dios formaliza la promesa de la tierra. En Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8, promete establecer su pacto con Abraham y su descendencia, de darles la tierra como heredad. De hecho, Abraham no vio cumplida la promesa de la tierra como posesión suya, pero vio la tierra. Dios hizo que Abraham paseara por toda la tierra que le iba a dar a sus descendientes. Y aquí la promesa de redención se vuelve más específica. Dios traerá bendición por medio de un descendiente concreto. ¿Iba a ser quién? Cristo. Más adelante, Dios establece un pacto con Israel en Sinaí. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dios llama a Israel a ser su especial tesoro. No porque ellos fueran importantes, valiosos, significativos, no. Dios dice, pues ustedes no eran nada. Pero yo hice un pacto con mi siervo Abraham y dije que de él iba a sacar una nación y ustedes son esa nación por medio del pacto y yo a ustedes les voy a entregar un nuevo pacto y los haré mi especial tesoro, reino de sacerdotes y nación santa. Éxodo capítulo 24, versículos 7 al 8, vemos que ese pacto es confirmado con sangre. Este pacto forma a Israel como una nación bajo la ley de Dios y revela la santidad de Dios delante de su pueblo. Y escúcheme muy bien esto, para que
quede claro lo siguiente. El pacto de Dios con Israel tiene una condición muy particular, y es que si obedeces serás bendecido. Si desobedeces serás maldecido. Pero en ningún lugar del pacto que Dios hizo con Israel dice que si desobedecen dejarían de ser su pueblo. Y es un elemento importante en nuestra interpretación bíblica. Porque Dios castiga a Israel porque es su pueblo. Porque Dios ama a su pueblo. Usted en el Nuevo Testamento encuentra digámoslo así, un axioma teológico. Dios al hijo que ama, castiga. Por lo tanto, el pueblo de Israel nunca ha dejado de ser pueblo de Dios. Pero ellos sí han sido desobedientes y siguen en desobediencia, pero nunca han dejado de ser pueblo de Dios. Por eso están bajo maldición. Después Dios hace un pacto con David. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Dios promete levantar descendencia después de David. Y recuerde que en el corazón de David hay un temor. El temor es, Saúl desobedeció y fue desechado. Por lo tanto, quizás si yo peco, soy desechado. Y Dios le dijo, no, tranquilo, yo no te voy a desechar. Ahora hay otro temor en la mente de David. ¿Y qué tal que uno de mis descendientes peque y sea desechado? Y entonces aquí es donde viene esta promesa. Dios promete levantar descendencia después de David, afirmar su reino y establecer su trono para siempre. Desde ese momento la esperanza bíblica queda ligada a un rey davídico, un rey para siempre, que gobernará conforme a la promesa de Dios. Y si usted se da cuenta, ya tenemos casi 6 pactos, faltan 2. Hay un pacto que muy poco se menciona y que es de mucha relevancia, y es el pacto levítico. Aparte del pacto de Abraham, el pacto con Noé, el pacto con David, la Escritura menciona el pacto con Leví. Este pacto se concreta en Finés y con su descendencia. Cuando Dios promete el pacto de sacerdocio, escuche muy bien esto, pacto de sacerdocio perpetuo. Y usted debe entender que el sacerdocio levítico es un sacerdocio que se ejerce solamente dentro del contexto de la oración del pueblo de Israel. No tiene que ver nada con la iglesia, tiene que ver con Israel. En Números capítulo 25, versículos 12 y 13, encontramos este pacto. Más adelante, en Malaquías capítulo 2, versículos 4 al 8, lo llama mi pacto con Leví. Y lo relaciona con la vida, con la paz, con la enseñanza fiel y la santidad sacerdotal. En Jeremías capítulo 33, versículos 17 al 22, lo pone en paralelo con el pacto davídico, afirmando que así como no faltaría varón a David, que iba a ser rey, ese descendiente, tampoco faltará varón a los levitas para ministrar delante de Dios. Y ese pacto es sellado de la misma manera como siempre hay luna, día y noche en la tierra. O sea, mientras haya día y noche en la tierra, va a haber un rey en la casa de David y habrá un sacerdote oficiando delante de Dios. ¿Usted sabe qué significa eso? Eso significa que para que el pueblo de Israel pueda adorar, tiene que cumplir, digámoslo así, el requisito de que debe haber un tabernáculo físico o un templo, así no lo haya hoy. Y por eso nosotros interpretamos la escatología de una manera muy particular. Y es que debe haber una situación donde nuevamente se levante una generación de sacerdotes, porque Dios hizo un pacto con la descendencia de Leví. Eso nos muestra que la historia bíblica no avanza solamente por la promesa de un rey, sino también por la promesa de un sacerdote. Por tanto, si Dios conserva una expectativa futura para Israel, debemos tomar en serio también las implicaciones del pacto levítico en la adoración futura del pueblo de Israel.
Y todos estos elementos van haciendo en nuestra forma de interpretar la Biblia que nosotros sostengamos que hay un pueblo que es llamado Israel, pero también una iglesia que es llamada la esposa del Cordero. Nosotros no diluimos a Israel en la iglesia o a la iglesia en Israel. No, ¿por qué? Porque hay unos pactos que Dios ha establecido. Nadie ha obligado a Dios a hacer pactos. Dios, de su propio deseo y voluntad, estableció pactos y sobre esos pactos Dios cumple sus promesas y traza la historia. ¿Quiénes somos tú y yo para cambiarle el significado a un pacto? Finalmente, los profetas anuncian un nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, promete un pacto en el cual Dios escribirá su ley en el corazón del pueblo. Y yo quiero que usted tenga presente lo siguiente. Este no es un pacto para la iglesia. El nuevo pacto es un pacto que Dios promete para con el pueblo de Israel. Ahora la pregunta es, ¿por qué usted y yo hablamos de un nuevo pacto para la iglesia cuando es un pacto que Dios promete a la casa de Israel? Vamos a ver. Dios promete un pacto en el cual escribiría su ley en el corazón, perdonará la maldad y no se acordará más del pecado. Y en Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 28, habla de limpieza, de nuevo corazón, de nuevo espíritu y obediencia producida por la obra de Dios. El nuevo pacto apunta a la transformación interna de un pueblo que necesitaba obedecer a Dios. Y Dios mismo promete realizarlo. Ahora, cuando usted va al libro de Hechos y Pedro expone en su primer sermón cómo y por qué es que está sucediendo lo que está sucediendo al momento de recibir al Espíritu Santo como fuego, como lenguas de fuego, precisamente Pedro lo que dice es, se está cumpliendo lo que el profeta Joel había dicho acerca de. Pero no dice se ha cumplido, sino que se está cumpliendo. Y esa diferencia es importante. Porque cuando dice que se está cumpliendo es como parte de lo que se ha prometido, se está viendo en este momento. Dios está levantando dentro del pueblo de Israel predicadores, hombres que aman al Señor, mujeres que temen al Señor. Y lo está haciendo Dios, porque es el Espíritu Santo habitando en el cuerpo, en la persona, en el creyente y lo transforma. Pero lentamente vemos en el mismo progreso del libro de Hechos que había algo que Pedro no entendía y es, pero ¿por qué Dios lo está haciendo con judíos y también con gentiles? De tal manera que el cumplimiento del nuevo pacto que alcanza a los gentiles es algo que no había sido aclarado en el Antiguo Testamento y que cogió por sorpresa a los judíos y nos hace a nosotros partícipes de la salvación. Pero no es que haya sido una promesa para usted y para mí. Y eso hace parte de la gratitud que debemos tener delante de Dios. Dios también nos ha unido y nos ha acercado a las promesas que Dios hizo a un pueblo. Y por medio de las promesas que Dios hizo a ese pueblo, Dios ha determinado que va a cumplir su propósito durante toda la historia. Así vemos cómo los pactos guían la historia. Con Noé, Dios preserva al mundo. Con Abraham define la línea de la promesa. Con Israel forma una nación bajo su ley. Con David concentra la esperanza de un rey y un reino. Con el nuevo pacto promete perdón, transformación interna y restauración. Eso tiene una implicación interpretativa importante. Si Dios estructuró la historia mediante pactos, entonces debemos interpretar la Biblia respetando esos pactos. Y lo primero que usted debe preguntarse cuando lee los pactos es, ¿con quién hizo Dios el pacto? ¿Quién hizo el pacto? No debemos tratarlo como promesas vagas ni cambiar su contenido, sin una razón contextual clara. Debemos preguntar, ¿qué prometió Dios? ¿A quién lo prometió? ¿Con qué palabra lo prometió? ¿Cómo desarrolla la historia esa promesa particular? Porque cuando usted va leyendo la Escritura, Dios mismo desarrolla
retoma, explica y amplía hacia dónde apunta cada promesa, cada pacto. Y eso es una de las razones por las cuales debemos leer Apocalipsis en continuidad con toda la Biblia. Apocalipsis recoge temas pactuales que ya venían desarrollándose. Por ejemplo, el reino del Mesías, que aparece en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y en Apocalipsis 20, en continuidad con el pacto davídico. Dios le prometió a David que uno de sus descendientes sería rey para siempre y que él sería rey de todo. Bueno, aquí está. El juicio sobre las naciones que aparece en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, está en relación con la autoridad del rey mesiánico prometido en el pacto davídico y en la dinámica de bendición y juicio asociado con Abraham. O sea que lo que estamos viendo en Apocalipsis es cumplimiento de los pactos que ya Dios había entregado en el Antiguo Testamento. La rendición de un pueblo, la redención de un pueblo para Dios, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, que aparece en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 10, que es el cumplimiento de la promesa abrahámica de bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Qué significa que Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra? Bueno, inicialmente podemos decir, todas las naciones de la tierra en algún momento han escuchado el mensaje del Evangelio. Y eso ya es bendición. Pero segundo, de toda lengua, pueblo, tribu y nación, Dios salvará. Y eso también es bendición. ¿Qué más bendición que ser salvos? La nueva creación que aparece en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 3, es la consumación de un nuevo pacto y de la promesa de restauración plena de la comunión entre Dios y la humanidad. Por eso, nuestra forma de interpretar la Biblia no nace de imponer un sistema. Lo único que estamos haciendo es leyendo el texto bíblico. ¿Cómo se relaciona el texto bíblico? Nace de seguir la lógica interna de la Escritura. Dios habló progresivamente, Dios pactó claramente, Dios condujo la historia hacia Cristo y Dios consumará lo que prometió. Ahora, si Dios ha guiado toda la historia por medio de sus promesas y sus pactos, entonces nuestra vida no está en manos del azar. ¿Usted se da cuenta de eso? Usted no debería pensar, ¿y qué será lo que va a suceder mañana? Ya Dios está al control de todo. Tú no vives en manos del azar. Apocalipsis 6 no nos muestra caos fuera de control, que es hacia donde vamos, sino al Cordero abriendo los sellos conforme al plan de Dios. Por eso leemos la profecía con reverencia, pero también con esperanza. El Dios que habló en el pasado, será fiel en cumplir lo que aún está pendiente por cumplir. Y eso también toca nuestra vida cotidiana. Muchas veces miramos nuestra vida por fragmentos. Una prueba, una pérdida, una preocupación, una decisión difícil, una temporada de espera. Y se nos olvida lo que ya fue expuesto en Romanos 8:28 hace 20 días. Nos recuerda que Dios obra en todas las cosas para el bien de los que le aman. La pregunta aquí es si amas a Dios, si vives para Dios. Porque si vives para Dios y amas a Dios, todo lo que sucede a tu alrededor obra para tu bien. Si Dios sabe llevar la historia del mundo hasta su consumación, también sabe llevar la vida de sus hijos hasta el fin que Él ha prometido, que nos parezcamos a Cristo. Ahora, pasamos a nuestro segundo punto. Y es que debemos tomar en serio lo que Dios prometió. Debemos tomar en serio lo que Dios prometió. Si la Biblia es una sola historia guiada por los pactos de Dios, entonces debemos dar un paso más. Debemos tomar en serio el contenido de esos pactos. Dios no prometió de manera confusa. Dios habló con claridad y sus promesas tienen contenidos específicos.
Y yo quiero que usted tenga presente Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Este versículo establece una verdad fundamental para cada uno de nosotros. La fidelidad de Dios está ligada a su palabra. La fidelidad de Dios está ligada a su palabra. Si Dios habló, Él va a cumplir. Si Dios prometió, Él no se va a retractar. Dios no promete como promete el hombre, con limitaciones. Usted le podría decir a su hijo, a su esposa, a su familiar: mañana nos vemos, mañana vengo por aquí. Guárdeme el pedacito de carne que mañana vengo. Eso es una promesa. ¿Y usted qué sabe que mañana tenga usted vida para volver? Cómase la carne de una vez, usted no sabe. El hombre tiene limitaciones, cambios de ánimo o falta de poder. Dios promete conforme a su carácter y ejecuta conforme a su soberanía. Por tanto, usted y yo, cuando estudiamos y leemos la Biblia, debemos reconocer que Dios es fiel a lo que promete. Y esa es otra verdad que debe determinar la manera en que usted y yo leemos la Biblia. Dios es fiel a lo que promete. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no es fiel a lo que promete, no sería fiel a Él mismo. Y si hay algo que queda claro en las Escrituras, es que Dios es fiel a sí mismo. Por lo tanto, Dios es fiel a lo que promete. La Escritura presenta repetidamente a Dios como fiel a su palabra. Josué capítulo 21, versículo 45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y si usted se da cuenta, pues Josué 21 es uno de los últimos capítulos del libro. ¿Qué estaba en juego? Pues lo que Dios le había prometido al pueblo por medio de Moisés. Que Dios los iba a sacar de Egipto, que Dios los iba a introducir en la tierra prometida y que les iba a entregar toda esa tierra como heredad. Josué capítulo 21, versículo 45 está recordándole al pueblo: ¿ustedes se acuerdan de lo que Dios nos prometió? Todo lo cumplió. Y no fue cosa pequeña. Hacer de una familia una nación, enriquecer la nación, darle un territorio y que se posesionaran como nación. Y Dios en medio de ellos. Eso es demasiada promesa. Y toda la cumplió. Esa afirmación aparece después de que Israel recibió la tierra bajo el liderazgo de Josué. Y el punto del texto es claro: Dios no olvidó lo que había prometido. Dios cumplió todo lo que había dicho. Isaías capítulo 46, versículos 9 al 11, presenta esta misma verdad desde la grandeza soberana de Dios. Allí Dios declara: mi consejo permanecerá. Aquí entienda consejo como lo que me he determinado a hacer. O sea, todo lo que he determinado a hacer va a permanecer y haré todo lo que quiero. Dios no solo conoce el futuro, Él gobierna la historia para cumplir su propósito. Por eso puedo anunciar lo por venir y llevarlo a cabo. Y cuando usted mira el contexto de Isaías, el libro de Isaías es especial porque presenta la promesa de un Salvador, pero también usted ve allí incluso apartados que apuntan hacia el libro de Apocalipsis. Y ya desde el libro de Isaías Dios está diciendo: todo lo que yo he determinado que voy a hacer, lo voy a hacer. Ezequiel capítulo 36, versículos 22 y 23 dice que cuando Dios promete restaurar a Israel, dice que no lo hará por causa del mérito del pueblo. Y eso es un descanso para nosotros también, porque hace parte de lo que Dios había prometido en el nuevo pacto. Dios no va a rescatar, Dios no va a salvar, Dios no va a restaurar a Israel por lo que ellos son y lo que han hecho. No.
La causa por la cual Dios va a actuar es por causa de su propio y santo nombre. Porque Dios prometió salvar a ese pueblo. Ahora, si Dios no salva a ese pueblo, ¿quién queda mal? Dios. Es decir, el cumplimiento de sus promesas descansan en su carácter, no en la dignidad humana. Dios cumple porque su nombre está comprometido con lo que Él ha dicho. Cada promesa que está en este libro, en la Biblia, está directamente relacionada con que Dios ha determinado que si Él no cumple lo que ha prometido, no es Dios. Y Dios no va a renunciar a dejar de ser Dios. Y en Romanos capítulo 11, versículo 29, confirma este principio al decir, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y en ese contexto particular, Pablo está hablando del lugar de Israel en el plan de Dios. Dios determinó que el pueblo de Israel era su pueblo. Dios no le va a quitar ese privilegio al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, punto. Irrevocable es el don y el llamamiento. Aunque Israel ha experimentado endurecimiento parcial, Pablo no concluye que Dios ha desechado sus promesas. Al contrario, afirma que el llamamiento de Dios es permanente, es irrevocable. Y esto es importante para nuestra manera de interpretar la Biblia, porque si Dios es fiel a lo que promete, entonces no debemos tratar sus promesas como si fueran palabras flexibles. Como a mí me parece que Dios todavía, como que el pueblo de Israel no es como tan bueno, tan moral. Yo creo que hay que reinterpretar la promesa. Ya no es en el pueblo de Israel, sino en la iglesia. No, porque Dios unió su promesa con un pueblo. Y el pueblo todavía existe. Y esa promesa todavía está vigente. ¿Por qué está vigente? Porque está en juego el carácter de Dios. Por lo tanto, nuestra interpretación debe honrar la fidelidad del Dios que habló. Cada vez que usted lea la Escritura, honre a Dios interpretando la Escritura como Dios habla. Cuarta verdad. Las promesas de Dios tienen contenidos específicos. Las promesas de Dios tienen contenidos específicos. Y esa es la importancia de que usted y yo cuando leamos la Biblia seamos exhaustivos, hasta donde nos lo permita nuestro entendimiento, nuestra capacidad. No es lo mismo decir, mañana te traigo un helado, que usted decir, mañana a las 4 de la tarde te traigo un helado de chocolate. ¿Cierto que no? Los dos apuntan al mañana y los dos apuntan a un helado. Pero una promesa es más específica que otra. Cuando usted va a la Escritura, las promesas de Dios son muy específicas. La fidelidad de Dios sería una idea abstracta si no supiéramos qué prometió. Pero la Biblia nos presenta promesas, no presenta promesas vagas. Dios prometió cosas concretas a personas concretas en pactos concretos. A Abraham Dios le prometió descendencia, tierra y bendición universal. En Génesis capítulo 12, 1 y 3, Dios promete hacer a Abraham una gran nación y bendecirla en él a todas las familias de la tierra. En Génesis 15, 18, Dios promete una tierra específica a su descendencia. En Génesis 17, versículos 7 y 8, Dios reafirma su pacto con Abraham y su descendencia y promete darle la tierra de Canaán como heredad perpetua. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. El hecho de que hoy hay una nación llamada Israel, que esté en el mismo lugar que Dios le prometió a Abraham como heredad perpetua, no significa que Dios está allí respaldando todo lo que ese pueblo está haciendo. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente críticos para saber que lo que ese pueblo está haciendo no es la voluntad de Dios. Porque cuando Dios llama al pueblo de Israel y le entrega la ley que fue dada por medio de Moisés, el propósito es que ese pueblo adorara a Dios y fuera un pueblo santo, que incluso respetara a los gentiles. Y lo que vemos hoy no es lo que Dios mandó a hacer a ese pueblo. Por eso,
Sabemos que ese pueblo hoy es condenado y juzgado por Dios. ¿Cómo así que condenado y juzgado? Pues Dios no está aprobando lo que ellos están haciendo. Eso no invalida la promesa y el pacto de Dios, sino que hace todavía más elevado el nivel de la promesa y el pacto de Dios. Porque a pesar de que ese pueblo sigue siendo pecador y rebelde, Dios un día a muchos de ellos los va a salvar. Dejando ese comentario de lado, continuamos. A David Dios le prometió casa, trono y reino. Y en 2 de Samuel capítulo 7 versículos 12 al 16, Dios promete levantar descendencia después de David, afirmar su reino y establecer su trono para siempre. No se trata de una promesa indefinida. El texto habla de descendencia, reino y trono y una permanencia. Y cuando usted va y piensa de manera lógica, todas las genealogías que llegan hasta Jesús siempre trazan esa secuencia, hijo de, hijo de, hijo de, hasta llegar ¿a dónde? A Jesús. Ahora, para que esa promesa de un rey y de una descendencia perpetua se cumpliera, tendría que pasar dos cosas. O Jesús tener otro hijo, o Jesús ser inmortal y eterno. Y obviamente Jesús no tuvo otro hijo. Jesús murió y resucitó y es el rey perpetuo, permanente. Y ese mismo rey que está en el cielo hoy, la promesa es que él va a regresar y va a llegar justo al mismo monte donde los discípulos lo vieron ascender. Él va a descender y en ese monte él va a establecer su reino. Y así se cumple la promesa que Dios dio por medio del pacto davídico. A Israel Dios le prometió restauración, perdón y transformación. Jeremías 31 lo presenta. Anuncia un nuevo pacto para la casa de Israel y con la casa de Judá, prometiendo ley escrita en el corazón, conociendo a Dios y perdón de pecados. En Zacarías 12:10 anuncia un derramamiento de gracia y oración sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén, junto con un arrepentimiento profundo al mirar al que traspasaron. Usted sabe hoy por hoy que todavía los judíos no han reconocido a Jesucristo como aquel que fue traspasado. La pregunta es, ¿vamos a reinterpretar la profecía de Zacarías? ¿Por qué razón y motivo lo haríamos si todo lo que Dios ha dicho lo ha cumplido? Todas las promesas que han sido presentadas de manera explícita se han cumplido explícitamente. Un día, cuando aparezca el rey, toda la casa de Israel se va a arrepentir y van a llorar por causa de aquel que traspasaron. Va a pasar. ¿Por qué? No porque confiemos en el pueblo judío, sino porque confiamos en que el que ha hablado es fiel. Porque el que ha hablado y prometido tiene poder para hacer cumplir esas promesas. Esto nos muestra que las promesas de Dios poseen contenido. No son ideas religiosas generales. Dios habla de descendencia, de tierra, de nación, de trono, de reino, de restauración, de perdón, de espíritu, de juicio, de bendición. Por eso, una interpretación bíblica consistente debe preguntar con cuidado, ¿qué prometió Dios? ¿A quién lo prometió Dios? ¿Con qué palabra lo prometió? ¿Cómo desarrolla la Escritura esa promesa? ¿Dónde dice el texto que esa promesa fue cancelada, transformada o cumplida? Y la última pregunta resulta relevante para nuestra forma de interpretar la Biblia. Porque nosotros nunca, desde ese púlpito, vamos a decir, esa promesa ya se canceló. Muéstreme dónde. Lo que pasa es que esta promesa hay que entenderla de otra forma. Aquí realmente cuando habla de Israel es la iglesia. No, porque si está hablando de Israel es Israel. El significado de Israel tiene un solo significado, el pueblo de Dios. Cuando habla de la iglesia, hace referencia bíblicamente a todas aquellas personas que no pertenecen al pueblo de Dios y que fueron salvadas por medio del Evangelio.
No hay otra forma de interpretarlo bíblicamente de manera consistente. El Nuevo Testamento ciertamente nos muestra que Cristo es el centro de las promesas de Dios. La segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pero eso no significa que las promesas pierdan su contenido. Significa que Cristo es la garantía de que Dios cumplirá todo lo que ha prometido. ¿Por qué usted y yo adoramos a Cristo cada mañana, cada domingo? Porque Él murió y resucitó. Con eso, ¿qué garantía tenemos? Pues que Él dijo que así como resucitó y ascendió, va a regresar. Que de la misma manera como Él ha resucitado, levantará a los suyos. Que de la misma manera como ascendió, va a regresar y va a juzgar. Entonces, no tenemos razones para nosotros desconfiar de las promesas de Dios, sino que por el contrario, como Cristo vive y reina por los siglos de los siglos, sabemos que todo lo que ha sido prometido en la Biblia y que está pendiente por cumplirse, se va a cumplir. Por tanto, cuando llegamos a Apocalipsis debemos leer sus juicios, su reino y su consumación a la luz de esta fidelidad divina. Apocalipsis 11:15 anuncia que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 21:3 muestra la consumación de la comunión de Dios con su pueblo, diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Apocalipsis 21:5 declara, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. La lógica bíblica es clara. Dios promete, Dios preserva su palabra, Dios cumple en Cristo y Dios consumará lo que todavía está pendiente. Por eso, nuestra forma de interpretar la Biblia no debe vaciar las promesas de Dios. Sino recibirlas con la seriedad con que Dios las pronunció. Si Dios prometió con claridad, debemos interpretar con reverencia. Si Dios comprometió su nombre, debemos esperar con confianza. Y si Dios ha cumplido en el pasado, podemos esperar seguros que cumplirá lo que aún falta. Si Dios toma en serio sus promesas, mis queridos hermanos, nosotros también debemos tomarlas en serio. Pero todas. Dios ha presentado advertencias. Debemos aprender a tomarlas en serio. No vivimos por lo que parece estable hoy, sino por lo que Dios ha dicho para siempre. Por eso podemos confiar cuando esperamos, obedecer cuando no entendemos y perseverar cuando el mundo parece fuera de control. El Dios que prometió no miente, no olvida y no falla. Y hasta aquí solamente hemos expuesto 4 verdades de 10 que nos deben invitar a nosotros a tener una interpretación bíblica coherente, consistente. Y no voy a desarrollar los otros 2 puntos que faltan, porque considero que usted y yo debemos, por lo menos en lo que llevamos ahora de desarrollo, pensar, memorizar, tener presente estas verdades. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Usted debe aferrarse a la promesa que está al inicio de esta profecía. Bienaventurado el que lee, el que oye. No el que reinterpreta,
Y eso no significa que entonces como el libro para nosotros tiende a ser un poquito difícil. Yo creo que es porque no entendemos lo que significa este libro para nosotros. Precisamente la promesa es de bienaventuranza, de dicha, de felicidad. Y esa felicidad empieza cuando usted sabe que el que ha hablado tiene el poder para cumplir sus promesas. Y en ese orden de ideas, la invitación para nosotros, mis queridos hermanos, es leer la Biblia con cuidado. Identificar qué es lo que Dios ha prometido. Lea con cuidado. Interprete bien. Y cuando usted pase por cualquier lugar, cualquier pasaje de la Biblia, la respuesta de nosotros como creyentes es: amén, Señor. Hágase tu voluntad. Y permíteme a mí ser un siervo fiel a tu voluntad. Le invito a que usted cierre sus ojos y, si Dios lo permite, en una próxima exposición terminaremos los otros 2 puntos y espero que haya tomado bastante apunte. Lo que le haya faltado, esperamos que podamos montar pronto el video. Pero más que cualquier otra cosa, la invitación a que usted ponga su confianza en ese Dios que cumple sus promesas. Señor, gracias te damos por la bendición que nos has dado de poder exponer este conjunto de verdades, que no es más que aplicar la misma forma de interpretación que utilizó el Señor Jesucristo cuando, discutiendo con los fariseos, les dijo: ¿es acaso Dios un Dios de muertos? Porque de lo contrario, ¿por qué diría Dios: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac? Si Abraham e Isaac y Jacob no están hoy en algún lugar expectantes de la promesa que les fue hecha. Jesús, cuando interpretó la ley de Moisés, la interpretó de tal manera que le ponía atención a los detalles. Enséñanos a nosotros, Señor, a interpretar detalladamente para ver cómo tú has sido fiel en el pasado. Has cumplido cada promesa en Jesucristo y aún nos da la confianza para esperar el cumplimiento de las promesas pendientes. Porque tú no has dejado de ser Dios. Tú sigues siendo Dios, todopoderoso, fiel, que ha extendido su bondad hasta nosotros y nos ha salvado, Señor. Y enséñanos a vivir en obediencia, porque sabemos que las bienaventuranzas de aquellos que aman tu palabra es para aquellos, Señor, que realmente desean conocerte y amarte de verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.